Un evangelio escrito para nosotros y milagros de Jesús. Por el ministro Jonathan Bowles. Citando de Juan 20, 30, 31. Y muchas otras señales verdaderamente hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas están escritas para que creyereis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De todos los escritores que han contribuido a los diversos libros de la Biblia, el apóstol Juan fue la persona que Jesucristo eligió específicamente para completar la tarea de preservar la veracidad de las Escrituras en un momento en que la iglesia falsa estaba surgiendo. El relato del Evangelio de Juan junto con sus 3 cartas y el libro de Apocalipsis fueron los últimos libros en ser canonizados, listos para ser preservados a través de los siglos hasta nuestros días. Entonces, ¿quién era este hombre a quien Cristo le dio una responsabilidad tan grande, incluso de confiar a su madre a su cuidado después de su muerte? Juan 19, 27. El propio Juan era una persona bastante pintoresca e interesante. Él y su hermano Santiago, Cristo los apodó hijos del trueno, Marcos 3:17. Así que ciertamente no era un joven insípido y reservado. Como primo de Cristo, la madre de Juan parece haber sido Salomé, la hermana de María. Mateo 27, verso 56, Marcos 15, verso 40, Juan 19, 25. Habría crecido conociendo íntimamente al joven Jesús. Juan era primo segundo de Juan el Bautista e inicialmente fue uno de sus discípulos. Junto con su hermano Santiago y su padre Zebedeo, eran pescadores exitosos y podían permitirse el lujo de contratar sirvientes. Marcos 1, versos 19 y 20. También conocía al sumo sacerdote. Juan 18, versos 15 y 16. Por lo que parecería que él y su familia estaban bastante bien conectados. Estamos de acuerdo con que Juan y Cristo tenían una amistad muy estrecha. La frase "a quien Jesús amaba", siendo mencionado 5 veces en su evangelio, Juan 13, 23, 19, verso 26, 20, verso 2, 21, versos 7 y 20. También fue uno del círculo interno de los 3 discípulos a los que se les permitió presenciar la transfiguración. Mateo 17, 2, Marcos 9, 2. Cristo seleccionó específicamente a Pedro, Santiago y Juan para orar con él en el huerto de Getsemaní. Mateo 26, 37. Y nuevamente cuando Cristo resucitó de la muerte a la hija del gobernante de la sinagoga, permitió que solo Pedro, Santiago y Juan estuvieran en la habitación con él. Marcos 5, 37. La tradición dice que después de su encarcelamiento en la isla de Patmos, Revelación 1, verso 9, Juan vivió el espacio normal de su vida, mientras que otros discípulos fueron martirizados. ¿Qué y por qué estos milagros? En las palabras finales del relato del Evangelio de Juan, leemos esta declaración intrigante. Y también hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran cada una, supongo que ni siquiera el mundo mismo podría contener los libros que se deberían escribir. Amén. Juan 21, 25. Se nos dice en otra parte que la prueba irrefutable del mesianismo de Cristo fue solo un milagro, la señal de Jonás. Mateo 12, verso 40 y 16, verso 2. Y destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2, verso 19. Pero esa señal en particular estaba dirigida a los líderes religiosos de la época. Sin embargo, Dios inspiró a Juan a registrar para nosotros, no para los fariseos o los saduceos, para la gente común o incluso para los hermanos de entonces, para nosotros 7 milagros específicos. Con tantas otras cosas que hizo Jesús, ¿qué inspiró a Juan a elegir específicamente estos 7 milagros? Él documenta otros, pero casi de pasada. Por ejemplo, en el capítulo 18,
Juan menciona 2 veces que Pedro le cortó la oreja al siervo, pero nada dice acerca de que Cristo posteriormente sanó al hombre. Parte de la respuesta se puede deducir de los acontecimientos que condujeron al relato del capítulo 20. Después de que Cristo resucitó de entre los muertos y se apareció a algunos de sus discípulos, leemos sobre el joven que ha llegado a ser llamado Tomás el Incrédulo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo: «Si no veo en sus manos la huella de los clavos, si no meto mi dedo en la huella de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no lo creeré». Y 8 días después estaban nuevamente dentro sus discípulos y Tomás con ellos. Entonces vino Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Entonces dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y extiende acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Y Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Juan 20, verso 24 a 28. Confiar en las cosas que podemos ver, oír, tocar, oler y manipular. Solo los 5 sentidos físicos han sido un problema para la humanidad desde el jardín de Edén. Y en el mundo actual incluso podemos incluir la inteligencia artificial para confundir aún más el asunto. Ya no podemos decir «la cámara nunca miente». ¿Le queda a usted alguna duda? La tecnología moderna nos ha convertido a muchos de nosotros en completos escépticos. Cristo le dijo a Tomás: «Porque me has visto, has creído». Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Juan 20, 29. Y este es el objetivo de los 7 milagros específicos del Evangelio de Juan. Cada uno de los milagros que se inspiró para registrar contiene una lección de fe vital y eterna, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, verso 30 y 31. Primer aspecto: el maestro del tiempo. Convertir el agua en vino. En las bodas de Caná fue el primer milagro que Juan registra, y sin duda contiene más para que aprendamos de lo que inicialmente podría parecer. Y al tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y como les faltó vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Mi hora aún no ha llegado». Su madre dijo a los sirvientes: «Todo lo que él os diga, hacedlo». Juan 2, verso 1 a 5. Existe una alta probabilidad de que María, la madre de Cristo, haya sido testigo de incidentes personales y familiares en los que Jesús intervino de alguna manera milagrosa. Todo el segundo capítulo de Lucas registra numerosos incidentes que invitan a la reflexión, desde el nacimiento de Cristo hasta el momento en que el joven de 12 años se quedó en Jerusalén después de la Pascua e impresionó a los doctores en el templo con su profundidad de entendimiento. En ese momento, ni María ni José entendieron su comentario: «En los negocios de mi padre me es necesario estar». Pero Lucas menciona 2 veces: «Pero María guardó todas estas cosas y las meditó en su corazón». Lucas 2, verso 19 y 51. Por lo tanto, tenía una buena idea de lo que su hijo era capaz de hacer, por lo que se sentía segura al decir: «Todo lo que él diga, hacedlo», conociendo también el genuino interés de Cristo por los demás. Pero la principal lección para nosotros de este milagro, este caso específico, parecería estar en la frase: «Mi hora aún no ha llegado». Necesitamos entender la perspectiva de Dios con el tiempo. En primer lugar, Cristo sabía que había una cantidad de tiempo finita en esta tierra para cumplir el plan establecido desde la fundación del mundo. Revelación 13, verso 8. Y ciertos eventos importantes en ese plan tenían que suceder en el momento correcto, en el orden correcto y de acuerdo con numerosas profecías. En su primera venida no iba a intervenir en los asuntos mundiales
para consternación de muchos que creen que de eso se trataba el Mesías. Dice en Isaías 42, versos 2 y 3, no llorará ni alzará, ni hará oír su voz en la calle. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Traerá el juicio a la verdad. Al igual que los judíos en la época de Cristo, que anhelaban que el Mesías interviniera y los liberara de la ocupación romana, lo que vemos y escuchamos a través de las noticias hoy puede llevarnos a clamar, oh, si rasgara los cielos, si descendieras y los montes fluyeran ante tu presencia. Isaías 64:1. Nosotros anhelamos demasiado que el Mesías solucione la horrenda situación mundial, y cuanto antes mejor. Continuando en el mismo capítulo, cuando sea el momento correcto y en su segunda venida, el Eterno saldrá como valiente, despertará celos como hombre de guerra, gritará y rugirá, él prevalecerá contra sus enemigos. Hace mucho tiempo que callo, me quedé quieto y me contuve. Ahora lloraré como mujer de parto, destruiré y devoraré a la vez. Desolaré montes y colinas y secaré toda su hierba, y convertiré los ríos en islas y secaré los estanques, y traeré a los ciegos por un camino que no conocían. Los guiaré por caminos que no conocían. Haré que las tinieblas sean luz delante de ellos, y cosas torcidas rectas. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Isaías 42, versos 13 a 16. La lección para nosotros es que el tiempo de Dios es perfecto, pero no rígido, porque también involucra todo y a cada uno de nosotros a rendición de cuentas. Y esto ha de inducirnos a un corazón manso sin favoritismos. Santiago 3, verso 17, como se puede ver claramente en el siguiente relato. Y he aquí una mujer de Canaán, gentil, que salió de aquella región y clamó a él, diciendo, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió ni una palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, porque ella grita detrás de nosotros. Pero él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. El castigo de Acab fue postergado porque se humilló ante Dios. Segunda de Reyes 21, versos 27 a 29. El castigo de Asiria en Nínive se retrasó debido a su arrepentimiento ante la predicación de Jonás. Jonás 3, verso 10. Josías era un rey justo en Jerusalén e hizo lo mejor que pudo humanamente para seguir a Dios. Segunda de Reyes 23. Y por eso Dios pospuso la severa corrección que había advertido que aplicaría a Jerusalén hasta que Josías hubiera muerto. De ahí el libro de Lamentaciones. Se nos dice que incluso los acontecimientos del fin de los tiempos pueden estar sujetos a ajustes, es decir, ser acortados. Mateo 24, 22. Podemos ver en los ejemplos anteriores que, a diferencia de la rigidez de la ley de los medos y persas que no cambiaba, Daniel 6, verso 8, 12 y 15, nuestro Dios misericordioso está abierto a un cambio de tiempo si las circunstancias lo ameritan. Él es muy consciente de nuestras necesidades del día a día, ya sea curación, preocupaciones financieras, problemas de vivienda, problemas familiares, etc. Y cuándo es el momento adecuado, y teniendo en cuenta nuestra formación actual como maestro del tiempo. Él se hará cargo de todas nuestras necesidades, incluso hasta el punto de acortar el tiempo de problemas en esta tierra. Voz de estruendo desde la ciudad, voz desde el templo, voz del Eterno que da retribución a sus enemigos. Antes de dar a luz, dio a luz. Antes de que llegara su dolor, dio a luz un hijo varón. ¿Quién ha oído tal cosa? ¿Quién ha visto cosa así? ¿Se hará que la tierra produzca en un día? ¿O nacerá una nación de una vez? Porque cuando Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Isaías 66, versos 6 a 8. Segundo aspecto, la autoridad de Dios sobre las enfermedades y los padecimientos.
Tanto el segundo como el tercer milagro que Juan registró tuvieron que ver con sanidades sobrenaturales, pero resaltan diferentes aspectos que debemos comprender. Primero fue la curación a distancia del hijo del noble. Entonces Jesús volvió a Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino, y había un hombre noble cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba al borde de la muerte. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El noble le dijo: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y se fue. Y mientras descendía, le salieron al encuentro sus siervos y le avisaron diciendo: tu hijo vive. Luego les preguntó la hora en que había comenzado a enmendarse, y le dijeron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Y supo el padre que era la misma hora en que Jesús le decía: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Ese es nuevamente el segundo milagro que hizo Jesús cuando salió de Judea a Galilea. Juan 4, versos 46 a 54. Note que al menos 2 veces el noble suplicó a Cristo que viniera a su casa a sanar a su hijo. Pero cuando Dios solo tiene que hablar y aquello por lo que habla aparece o sucede, la distancia no es un problema, como se menciona en el Salmo 33, porque Él habló y fue hecho, mandó y de súbito existió. Salmos 33, 9. El aspecto de autoridad remota fue algo que entendió un centurión romano hace 2000 años cuando le pidió a Cristo que sanara a su siervo. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di solo la palabra y mi siervo será sanado, porque soy un hombre bajo autoridad, teniendo soldados debajo de mí, y yo digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, no he encontrado tanta fe, no en Israel. Mateo 8, verso 10. Ponerse uno mismo bajo la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia, contactar a un ministro y solicitar la unción cuando uno está enfermo es una doctrina de la iglesia de Dios hoy. Debido al estado de dispersión en que nos encontramos actualmente, el ministerio no siempre puede ungir en persona, por lo que siguen el ejemplo dado en el libro de los Hechos y envían paños ungidos por correo. La curación se produce gracias a la fe del que pide, no importa lo lejos que puedan vivir, en ocasiones al otro lado del mundo. Y Dios obró milagros especiales por manos de Pablo, de modo que pañuelos o delantales de su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se apartaban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Hechos 19, versos 11 y 12. Tercer aspecto: curación, perdón de pecado. El tercer milagro en el Evangelio de Juan fue la curación de enfermos junto al estanque de Betesda, pero la lección más importante se presenta posteriormente en el verso 14 del capítulo 5. Y hay en Jerusalén, junto al mercado de las ovejas, un estanque que en lengua hebrea se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una gran multitud de gente impotente, de ciegos, cojos, marchitos, esperando el movimiento del agua. Porque en cierto tiempo un ángel descendía al estanque y turbaba el agua. Cualquiera que entrara primero después de que el agua se agitara, quedaría sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que padecía una enfermedad de 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya hacía mucho tiempo que estaba en ese estado, le dijo: ¿quieres ser sano? El impotente le respondió: Señor, no tengo a alguien que cuando el agua se agite me meta en el estanque, pero mientras voy, otro desciende delante de mí. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: estás sano, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Juan 5, versos 2 a 8 y 14.
Mateo, Marcos y Lucas registran un incidente similar cuando Cristo sanó a un hombre paralítico que sus amigos habían bajado desde el techo. Y cuando vio la fe de ellos le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Y los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Pero cuando Jesús percibió sus pensamientos, respondiendo le dijo: «¿Qué pensáis en vuestros corazones? Si es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «Yo te digo, levántate, toma tu camilla y entra en tu casa». E inmediatamente se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios. Lucas 5, versos 20 a 25. Ninguna cantidad de intervenciones médicas, píldoras o pociones pueden realmente curar, porque la curación implica el perdón de pecado. Y solo Dios puede hacer eso, y ha prometido hacerlo. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 3. Dios revela que uno de sus nombres es Yahweh Rafa, el Dios sanador. Uno de los nombres en que seguramente deberíamos estar pensando y meditando, como se menciona en Malaquías. Entonces los que temían al Eterno hablaban muchas veces unos a otros, y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito delante de él un libro de memoria para los que temían al Eterno y pensaban en su nombre. Malaquías 3, verso 16. Parecería que el apóstol Juan fue inspirado para recordarnos este beneficio de nuestro llamamiento y también la gravedad del castigo que se pagó por este increíble privilegio. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos nosotros curados. Isaías 53, versos 4 y 5. Y muchas otras señales verdaderamente hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Antes expuse que de las muchas otras cosas que hizo Jesús, Juan 21, 25, el apóstol Juan consideró oportuno registrar con cierto detalle solo 7 de los milagros que Cristo realizó. El milagro inicial de convertir el agua en vino nos dio una idea del enfoque de Dios en cuanto al tiempo, que es flexible y complaciente dependiendo de las diversas circunstancias. Juan 2, versos 1 a 5. El siguiente milagro fue lo que podríamos llamar curación a distancia, lo que nos da una comprensión de la autoridad de Cristo sobre la enfermedad. Juan 4, versos 46 a 54. El tercero también se ocupaba de la curación, pero ilustraba claramente el hecho de que las enfermedades y los padecimientos son el resultado del pecado y que pueden ser perdonados. Juan 5, versos 2 a 18 y 14. En el momento en que Juan compiló su relato del Evangelio, la iglesia falsa estaba en camino de apagar el verdadero mensaje del Evangelio, un mensaje que incluía el increíble potencial humano. Juan se inspiró para registrar estos 7 milagros específicos para aquellos llamados a comprender ese potencial y ser parte de la familia gobernante de Dios, y se necesita una mente y un enfoque espiritual para comprender el mensaje en cada uno de ellos. Todos estos últimos 4 milagros contribuyen a una mayor comprensión en el área clave de nuestras vidas, la necesidad de ser transformados, convertidos de humanos en Dios. A diferencia del maná, el pan de cada día que solo sustentaba temporalmente al Israel del Antiguo Testamento, este pan, la palabra viva de Dios, nos sustentará eternamente. Nos alienta el hecho de que para Dios todas las cosas son posibles, incluso caminar sobre el agua.
Nuestro proceso de conversión se logra lavando la arcilla humana y eliminando así la ceguera. 2 Corintios 3:14, 2 Corintios 4, verso 4. Esto a su vez se completará en la resurrección, la esperanza para toda la humanidad. Cuarto aspecto, Dios debe llamar. Con respecto a estos milagros específicos, el apóstol Juan escribió: estas están escritas para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan 20:31. La intención de Juan no era simplemente lo que hoy en día podríamos llamar un blog o un registro de lo que presenció mientras estuvo con Cristo. Hay más en su evangelio de lo que parece a primera vista, y eso es verdaderamente cierto con el milagro de los panes y los peces. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que venía hacia él, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y esto dijo para probarlo, porque él mismo sabía lo que había de hacer. Hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, pero ¿qué son estos entre tantos? Y Jesús dijo: haz sentar a los hombres. Ahora había mucha hierba en el lugar. Entonces se sentaron los hombres, unos 5,000 hombres. Y Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, distribuyó a los discípulos, y los discípulos a los que estaban sentados, y lo mismo hizo en cuanto a los peces, tanto como quisieran. Cuando estuvieron llenos, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que quedaron para que nada se pierda. Los reunieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Juan 6, versos 4-6 y 9-13. Pero los miles de personas que no solo presenciaron este milagro, sino que también participaron en él, no pudieron comprender el contenido espiritual de lo que Cristo señaló aproximadamente un día después en la sinagoga de Capernaum, ya que sus mentes estaban 100% en lo físico. Juan 6, versos 31 y 34. Cristo enfatizó 2 veces que solo aquellos con quienes Dios está trabajando pueden entender el profundo significado espiritual. Ningún hombre puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dijo: por eso dije que ningún hombre puede venir a mí a menos que le fuera dado por mi Padre. Juan 6, 44 y 65. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a los 12: ¿queréis iros también vosotros? Entonces Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y creemos y estamos seguros de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Juan 6, versos 66-69. La gran mayoría de la humanidad está actualmente sorda y ciega ante el misterio de los tiempos, que a nosotros nos parece perfectamente claro y directo. Y además, los que hemos sido llamados somos animados a ir a la fuente de este alimento, entendiendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, verso 4, Lucas 4, verso 4. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Juan 6, verso 58. Quinto aspecto: todas las cosas son posibles. Después de alimentar a miles de personas como se registró anteriormente, fue necesario que Cristo saliera de allí decididamente. Entonces Jesús, cuando se dio cuenta de que vendrían y lo tomarían por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a un monte. Y cuando llegó la noche, sus discípulos descendieron al mar, y entrando en una barca, cruzaron el mar hacia Capernaum, y ya estaba oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y el mar se levantó a causa de un gran viento que sopló. Cuando hubieron remado 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la nave, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Entonces lo recibieron de buena gana en el barco.
e inmediatamente el barco estuvo en la tierra de donde habían salido. Juan 6, versos 15 a 21. Cristo no solo caminó sobre el agua, sino que también cambió el tiempo natural de su viaje, lo que hoy podríamos llamar el tiempo estimado de llegada del viaje, realmente. Porque dice, inmediatamente el barco estuvo en la tierra de donde habían salido. Dado que solo sus discípulos fueron testigos de este milagro en particular, ¿por qué Juan sintió que era importante que se registrara para nosotros en los últimos tiempos? Esta fue una demostración vívida e inolvidable del poder de Cristo sobre todas las cosas físicas, toda la realidad. Él fue el Logos quien habló y de súbito existió. Juan usa este milagro para ayudarnos a comprender que incluso cuando parezca que no hay salida posible a nuestros problemas, con Dios todo es posible. Mateo 19, 26, Marcos 10, 27. Puede resolver el problema, superar cualquier obstáculo, suspender las leyes del universo si es necesario. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9, 23. Hay numerosos ejemplos en el Antiguo Testamento en los que Dios manipuló la realidad para beneficio de la humanidad. Uno de los más sorprendentes es el largo día de Josué. Y el sol se detuvo y la luna se detuvo hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse durante todo un día. Y no hubo día como aquel antes ni después de él, en que el Eterno escuchó la voz de un hombre, porque el Eterno peleaba por Israel. Josué 10, versos 13 y 14. Cuando hayas creado el tiempo mismo, podrás controlarlo como quieras. Solo tienes que modificar el código. En el ejemplo dado de Ezequías, cuando estaba a punto de morir y necesitaba algo de aliento, Dios alteró el tiempo de una manera que no podemos comprender. Y dijo Isaías, esta señal tendrás del Eterno, de que el Eterno hará lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, es cosa ligera que la sombra descienda 10 grados. No, sino que la sombra retroceda 10 grados. Y el profeta Isaías clamó al Eterno, e hizo retroceder 10 grados la sombra que había descendido en el cuadrante de Acaz. Segunda de Reyes 20, versos 9 a 11. Sexto aspecto, la ceguera de la humanidad. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, versos 1 a 3. Este asombroso milagro pasó por alto a los fariseos, versos 16 a 34, y es un ejemplo muy claro de la ceguera espiritual de la gran mayoría de la humanidad. En el folleto exactamente que es un apóstol, subrayo como tal ceguera espiritual puede ser removida, haciendo referencia a este milagro particular en Juan 9. Cristo ilustra gráficamente este proceso de iluminación a través de uno de sus milagros más espectaculares. Al hacerlo, también indicó claramente cómo la forma en que alguien debía ser iluminado inicialmente era a través de aquellos que Dios envía, del griego apostelo. El incidente es donde un hombre que nació ciego se le permitió ver por primera vez al quedar totalmente curado. Note lo que hizo Cristo. Escupió en tierra e hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado, apostelo. Fue pues y se lavó y volvió viendo. Juan 9, versos 6 a 7. La palabra hebrea Adán para hombre viene del hebreo Adama, que significa suelo o tierra. Y el eterno Dios formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, Adama. Génesis 2, 7. Lo que Cristo hizo simbólicamente a través de este milagro fue ilustrar cómo los humanos, bajo el dominio de Satanás, están cegados por su humanidad desde el nacimiento.
Para que podamos ver, el Espíritu de Dios debe lavar este barro humano que cubre nuestros ojos. Lo interesante es de dónde debe venir el agua. Solo una fuente de agua es adecuada, las aguas de Siloé, que significa enviado o apóstol. Esta es la fuente que Dios ha decretado para eliminar la ceguera humana para todos nosotros. Los apóstoles son los vehículos humanos que fueron enviados a nosotros, fortalecidos por las aguas vivas del Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo, Dios obra este increíble milagro de eliminar la ceguera humana y espiritual por primera vez en nuestra vida. Para el hombre ciego de nacimiento era Cristo mismo. Para todos nosotros es el apóstol humano, Herbert Armstrong, enviado por Cristo con revelación espiritual específicamente para nosotros. Cuando consideramos cómo estas palabras escritas por Juan estaban destinadas a guiar al verdadero pueblo de Dios desde finales del primer siglo, pasando por la Edad Media hasta hoy, es importante que entendamos lo que Jesucristo estaba ilustrando en este milagro. No estaba sugiriendo que la verdad de Dios proviene de alguien simplemente reclamando el rango y título de apóstol. El apóstol Pablo advierte a la iglesia ya en aquel entonces sobre falsos apóstoles, obreros engañosos. 2 Corintios 11, versos 13 a 15. Y es uno de los muchos títulos del Papa. Más bien, esto es en gran medida el significado clave que se encuentra en la palabra apóstol y cuya vida muestra claramente que está sujeto a la autoridad de Dios y guiado voluntariamente por el Espíritu de Dios. Eso es lo más importante. Séptimo aspecto: esperanza segura de la resurrección. Hay más de un incidente registrado en los evangelios de Cristo resucitando a los muertos. Por ejemplo, el único hijo de la viuda mencionado en Lucas 7 y la joven hija de Jairo, Lucas 8, Mateo 9, e incluso dio a sus discípulos el poder de resucitar a los muertos, como se mencionó a los discípulos de Juan el Bautista, Mateo 10, verso 8 y 11, verso 5. Pero obviamente hay algo especial en este relato particular de la muerte y resurrección de Lázaro, entre otras cosas, porque Cristo sabía que Lázaro moriría pronto y luego esperó hasta que estuvo muerto 4 días antes de visitar a la familia. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la ciudad de María y de Marta su hermana. Fue María la que ungió al Señor con ungüento y le secó los pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Entonces sus hermanas enviaron a decirle: Señor, mira, el que amas está enfermo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Juan 11, versos 1 a 4. Entonces María llegó donde estaba Jesús y al verlo, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y algunos de ellos decían: ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho que ni aun éste muriera? Por tanto Jesús, nuevamente gimiendo en sí mismo, llega al sepulcro. Era una cueva y sobre ella había una piedra. Jesús dijo: Quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya apesta, porque hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no os dije que si creyeres, verá la gloria de Dios? Luego quitaron la piedra del lugar donde yacía el muerto. Y Jesús, alzando los ojos, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído, y supe que me escuchas siempre. Pero lo dije por la gente que está allí, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atado de pies y manos con sudarios, y su rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo: Desatadle y dejadle ir. Juan 11, versos 32 y 37 a 44. Sabemos que esto no fue para probar el mesianismo de Cristo. Él específicamente dijo que solo se daría una señal para eso, y esa fue la señal de Jonás y los 3 días y las 3 noches en la tumba. Mateo 12, Marcos 16 y Lucas 11.
Entonces, ¿quiénes son o son, entre comillas, el pueblo que está presente para que crean que tú me has enviado? Cierra comillas. Ciertamente no fueron los principales sacerdotes ni los fariseos, porque cuando oyeron la noticia, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos así, todos los hombres creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces, desde ese día en adelante, se reunieron en consejo para matarlo. Juan 11, verso 47, 48 y 53. Y también planearon matar a Lázaro si tuvieran la mínima oportunidad. Por increíble que parezca, simplemente ser testigo de cómo los muertos resucitan no es la clave para la conversión o la fe en Cristo. Esto se explica gráficamente en la parábola que Cristo contó sobre Lázaro y el hombre rico, mencionando específicamente a un Lázaro muerto que resucita a la vida. Pero como Cristo señaló, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque uno resucite de entre los muertos. Lucas 16, 31. Muchos miles durante el ministerio de Cristo e incluso en su muerte habían visto y oído acerca de tales sucesos milagrosos. Mateo 27, versos 51 a 53. Pero ver no es necesariamente creer. Se necesita mucho más que eso. La respuesta está en este relato de Lucas. Y él le dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que acerca de mí están escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Lucas 24, versos 44 y 45. En aquel entonces era obvio que no escucharon a Moisés y a los profetas, pero habiendo sido llamados por el Padre y habiendo abierto nuestro entendimiento, nosotros sí creemos que Dios el Padre envió a Cristo, y en la validez de las escrituras del Antiguo Testamento, incluido el valle de los huesos secos en Ezequiel 47. Y confiando totalmente en los relatos bíblicos de Cristo resucitando a los muertos, podemos tener total seguridad de que lo haremos, llevando la imagen del celestial, y seremos transformados. Primera de Corintios 15, versos 49 a 51, cuando llegue el momento. Si un hombre muere, volverá a vivir. Esperaré todos los días de mi tiempo señalado, hasta que venga mi cambio. Llamarás y yo te responderé. Desearás la obra de tus manos. Job 14, versos 14 y 15. Conclusión. Mientras luchamos por esta vida física y gemimos interiormente mientras seguimos esperando ansiosamente ser hechos hijos, es decir, que todo nuestro cuerpo sea redimido y liberado, Romanos 8:23, podemos tener confianza en la ayuda de Dios a diario, como Juan destacó en los milagros específicos registrados en el relato de su evangelio. Habrá momentos en los que le suplicaremos a Dios que intervenga, usando su tiempo perfecto para cortar las pruebas y los dolores de cabeza en nuestra vida. Tenemos la confianza para pedir curación, ya sea para nosotros o para un ser querido. Y sabiendo que todas las cosas son posibles para Dios, ya que Él controla la realidad, podemos pedirle que mueva montañas o cualquier tipo de obstáculo que pueda haber en nuestro camino. Habiendo tenido nuestras mentes abiertas y dados ojos para ver las verdades espirituales, tenemos claro a quién usó Cristo, Herbert Armstrong, para restaurar todas las cosas en el tiempo del fin, y por lo tanto, tenemos un fundamento sólido sobre el cual sostenernos y una vara de medir con la que medir todo. Y sobre todo, independientemente de lo que la vida nos depare, conocemos el propósito de esta vida humana y que nuestras pruebas son meramente temporales y que en unos pocos años nos espera un futuro increíble. Y no solo a nosotros, sino también a todos aquellos que en los últimos 6,000 años vivirán nuevamente y aprenderán la preciosa verdad de Dios, incluida la verdad que podemos aprender de los 7 milagros que se encuentran en el Evangelio según el apóstol Juan.
pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida, vida eterna y alegría indescriptibles, a través de su nombre. Juan 20, versos 30 y 31.